Cómico estadounidense. Tengo todas las habilidades de Warcraft. Tercero 141, 148. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. Capítulo 141. Hank Pym. Paso. Tengo mucho que hacer y no tengo mucho tiempo para colaborar con ustedes. Sin embargo, puedo ofrecerles algunos consejos, información y recomendarles algunos miembros. Rosen rechazó cortésmente la oferta de Tony. Los Vengadores eran una buena herramienta para que Rosen llamara la atención. Recuerden el primer nombre de dominio del sitio web 55H5, pero unirse o incluso liderar el grupo estaba fuera de discusión. Sería una tarea ingrata. Además, todavía tenía tantos universos que explorar. ¿De dónde sacaría el tiempo para jugar juegos de superhéroes con estos tipos? Es una verdadera lástima. Entonces, Capitán, Bucky, Banner, Ethan, ¿qué dicen? Tony fingió pesar, pero en realidad, no le sorprendió en absoluto la negativa de Rosen. Hacía tiempo que había visto a través de la personalidad distante de Rosen. Además, la naturaleza de la otra parte no era necesariamente justa. Durante el duelo de Harlem, Rosen ocultó mucha información crucial. ¿Cómo pudo Tony no darse cuenta? Sin embargo, a Tony no le importaba. No era solo porque le debía a Rosen un favor impagable. Para Tony, bastaba con que Rosen pudiera brindar ayuda sin dañar activamente la seguridad mundial ni amenazarlo a él o a sus seres queridos. Lo que Rosen ganara o usara tras bambalinas era irrelevante. No tengo objeción. Prometí trabajar para ti durante 10 años, siempre y cuando no viole mis principios, y mucho menos haga algo significativo. Steve Rogers no objetó. Yo tampoco. Bucky asintió. Me uniré, pero ya conoces mi situación. No me culpes si lo arruino. Banner levantó ligeramente la mano, indicando que no tenía objeción. Por supuesto que te apoyo, pero no tengo tus habilidades de lucha. Sin embargo, puedo encargarme de algo de trabajo logístico. Dijo Ethan con una sonrisa. Perfecto. Así que declaro oficialmente establecidos a los Vengadores. Todos los presentes son miembros fundadores de los Vengadores. Rosen, aunque no estés dispuesto a unirte, me gustaría pedirte que te conviertas en asesor de los Vengadores. ¿Qué te parece? Anunció Tony con alegría, y luego le preguntó a Rosen. Claro. Esta vez, Rosen no se negó. Entonces, ¿qué dijiste antes sobre recomendar algunos miembros para los Vengadores? Preguntó Tony. Aunque estaba confirmado que los Vengadores se formarían, Tony no estaba del todo seguro. Antes del duelo de Harlem, confiaba en poder resolver la mayoría de los problemas, pero ahora, ciertamente no le faltaba dinero ni equipo. Pero en cuanto a personas, aparte de los pocos presentes, realmente no tenía ningún candidato adecuado. Así que esperaba que Rosen pudiera recomendarle algunos candidatos idóneos para enriquecer la estructura de los recién formados Vengadores. Oh, por supuesto, tengo algunos candidatos listos aquí. La primera es alguien que todos deberían conocer muy bien, Motor Country Girl. Rosen, naturalmente, no se negó e inmediatamente comenzó a sembrar dudas en los recién formados Vengadores. La primera, sin duda, fue Jessica. ¿Homelander? ¿No está con Shield? Todos se sorprendieron. Solo tenía una relación de cooperación con Shield. Debido al incidente en Harlem, tuvo un conflicto con Shield, así que ahora se separaron. Tengo una buena relación con ella, es alguien en quien puedo confiar. Explicó Rosen. Si dices que es digna de confianza, entonces debe tener razón. Tony inmediatamente expresó su confianza en Rosen. ¿Cómo la contactamos? Haré que venga a ustedes más tarde, y luego podrán hablar con ella ustedes mismos. Dijo Rosen. Genial, ¿hay algo más? Tony asintió y continuó preguntando. La segunda es ella. Rosen agitó la mano y una pantalla de luz apareció en el aire, mostrando una figura que una vez más sorprendió a Tony. Esta persona no era otra que Sharon Carter, a quien Tony había echado recientemente. ¿Cómo podía ser ella? Tony miró a Rosen confundido, esperando una explicación. Es agente de Shield, pero no lleva mucho tiempo en la organización. Se unió solo con la esperanza de convertirse en alguien como la señorita Carter. Su sentido de pertenencia a Shield es a medias. Además, es una ferviente seguidora del Capitán América. Créanlo o no, si el Capitán América le dice unas palabras amables, te servirá de todo corazón. Dijo Rosen con una sonrisa.
Además de los chismes sobre los dos Capitanes América y Peggy Carter, también le interesaba mucho el chisme sobre la relación entre Carter, su sobrina y el joven Capitán América. Tan pronto como Rosen dijo esto, la forma en que todos miraban a Steve comenzó a cambiar. De acuerdo, podemos incluirla en la lista de finalistas. ¿Hay algún otro candidato? Tony tosió, reconduciendo la conversación al tema principal. Claramente, comparado con Jessica, no le entusiasmaba especialmente que Sharon Carter se uniera. No era por ningún rencor del pasado entre él y Sharon Carter, sino porque Sharon Carter era solo una agente común y corriente. Su contribución al equipo sería limitada. El tercer candidato es bastante especial. Para ser honesto, te será difícil convencerlo, porque le guarda rencor al padre de Tony, y es un tipo extremadamente terco. Después de pensarlo un rato, Rosen reveló la información de la persona. Hank Pym. Ese viejo testarudo. No me extraña que sea tan hostil conmigo cada vez que lo veo. Incluso llegué a preguntarme si me había acostado con su hija sin darme cuenta alguna vez. Resulta que le guarda rencor a mi padre. Tony se dio cuenta de repente al ver la imagen mágica que Rosen había revelado. Como compañero investigador, Tony conocía a Hank Pym. Sin embargo, cada vez que se encontraban, Hank Pym se mostraba bastante hostil con Tony, y Tony, naturalmente, no lo toleraba. Así que su relación era bastante mala. Tony no esperaba que Rosen le recomendara a alguien así. Pero aunque es un científico tan capaz como Banner y yo, no parece ser muy útil para nuestro equipo, ¿verdad? Preguntó Tony, frunciendo el ceño. No lo subestimes. Si de verdad llega el momento de una pelea, créeme, nadie aquí, excepto yo, sería suficiente para que él solo matara. Al oír la duda de Tony, Rosen rió entre dientes y dio una respuesta que sorprendió a todos. Ethan era una cosa, pero el Capitán América, el Soldado de Invierno, Iron Man y Hulk, ¿no eran suficientes para que un viejo los matara? ¿Estás bromeando? ¿Es una broma? No era ninguna broma, después de todo, en cierto universo que Rosen conocía, Hank Pym casi aniquila a los Vengadores. Entonces Rosen les reveló a todos los presentes la identidad de Pym como Ant-Man. ¿Partículas Pym? ¿Ant-Man? Realmente asombroso. Realmente subestimé a los héroes del mundo. Después de escuchar la descripción de Rosen sobre Hank Pym, la expresión de Tony se volvió muy seria. No era como Scott Lang, el segundo Ant-Man, un aficionado mediocre. Era un genio como el verdadero Ant-Man. Debido a las limitaciones en sus habilidades personales y su pensamiento, Scott Lang no había liberado por completo el verdadero poder de Ant-Man en el cielo primigenio. De lo contrario, como Hank Pym demostró en la serie What If, derrotar a varios superhéroes habría sido muy fácil, en lugar de apenas lograr un empate con Falcón. Pero con la inteligencia de Tony, no le fue difícil darse cuenta. Por lo tanto, Tony inmediatamente etiquetó a Hank Pym con una serie de etiquetas que representaban un gran respeto, como genio y extremadamente peligroso. Eso suena impresionante, pero como dijiste, tiene una larga enemistad con Howard y es increíblemente terco. ¿Por qué estaría dispuesto a unirse a los Vengadores? Preguntó Steve Rogers a Rosen después de una larga pausa. Ya que lo mencioné, significa que estoy seguro. Lo persuadiré personalmente, o al menos, puedo persuadir a su hija, pero todo esto requerirá tu ayuda, Tony. Dijo Rosen. Persuadir a Hank Pym sería difícil para otros, pero no tanto para Rosen. Hay tres cosas principales a considerar. Primero, ayudarlo a traer de vuelta a su esposa del reino cuántico. Segundo, decirle a Hank Pym la verdad. Que no fue Howard quien intentó robar los resultados de su investigación, sino Hydra. Y tercero, el más simple. Ayudarlo a recuperar Pym Technology. Individualmente, estas tres cosas no serían suficientes para hacer cambiar de opinión a Hank Pym. Pero juntos, las probabilidades son muy altas. Claro, si este viejo no sabe lo que le conviene, Rosen podría tener que tomar medidas especiales. El piñón es también uno de los factores más inestables del universo Marvel. Rosen ha estado codiciando esto durante mucho tiempo, pero aún no ha actuado al respecto. Si tuviera esto, podría construir naves espaciales y diversas armas a gran escala en el universo Alien y luego traerlas al universo principal u otros universos, en lugar de solo mirar el pequeño portal con envidia. Dime si puedo hacerlo. Tony ahora está muy interesado en este antiguo camarada y enemigo de su padre. Hace años, el discípulo más preciado de Hank Pym, Darren Krause, lo traicionó, se apoderó de Pym Technology y lo obligó a retirarse tras bambalinas. Así que lo primero que tenemos que hacer es ayudarlo a recuperar la compañía.
dijo Rosen. Esto podría ser difícil. Pym Technologies es una gran empresa. Aunque puedo permitírmelo, adquirirla sería muy problemático. Además, es una empresa militar, y sus accionistas podrían no estar muy dispuestos a actuar. Tony frunció el ceño al oír esto. Puedes estar tranquilo. Que alguien investigue a todos los accionistas de Pym Technologies y desarrolle un plan viable. Yo me encargo de esos accionistas. Dijo Rosen. Aunque Pym Technologies es importante, sin Hank Pym, la mayoría de los demás accionistas probablemente no sean figuras clave. Sus habilidades de persuasión deberían ser suficientes para lidiar con la mayoría de ellos. En cuanto a los gastos, podemos cobrarle a Hank Pym más tarde. Si eso no es suficiente, también puedo proporcionar algo de oro. Rosen no tenía mucho efectivo, pero el oro que había acumulado en varios mundos era incalculable. Especialmente en el universo alienígena, las reservas de oro de la Estación Espacial Nexus eran mayores que las reservas de oro combinadas de todos los países de la Tierra. Si todo eso se llevara al universo principal y al universo 96.283, sería suficiente para provocar un colapso directo del precio del oro en ambos mundos. Si es así, no hay problema. Dijo Tony, indicando que no tenía objeciones. Luego continuó. Entonces, Ant-Man está resuelto. ¿Hay algún otro candidato? Hay otro, Frank Custer. También es un peso pesado. Aunque es solo un soldado común, es alguien que puede aprovechar al máximo cada oportunidad disponible. Con la preparación suficiente, ninguno de ustedes, excepto el Dr. Banner, podría derrotarlo. Dijo Rosen después de pensarlo un momento. De hecho, estaba siendo bastante conservador. Frank Custer, el castigador, al igual que Hank Pym, podría potencialmente matar a todos los presentes excepto a Rosen y Banner si estuviera preparado. Decir que podrían no ser capaces de derrotar a Frank era ser demasiado indulgente. Sin embargo, probablemente él también esté en problemas ahora mismo, pero sus problemas son bastante simples para nosotros. Rosen explicó entonces lo que le había sucedido a Frank. Toda la familia de Frank había sido asesinada, y él mismo había sido acusado injustamente y perseguido. Mientras puedan vengar a este tipo y limpiar su nombre, su incorporación a los Vengadores es un hecho. No es nada difícil. Son solo un montón de gentuza que abusó de su poder para cometer crímenes. Mientras tengamos pruebas, será fácil acabar con ellos. Pensó Tony. El cerebro detrás de todo era solo un oficial de alto rango de la CIA, nada de qué preocuparse. En ese caso, pueden encargarse ustedes mismos de su reclutamiento. Dijo Rosen. Ya había explicado claramente el trasfondo de la historia de Punisher. Si Tony y su equipo no podían resolver este pequeño asunto, entonces no tenía sentido formar a los Vengadores. Estos son los candidatos por ahora. Si es necesario, también pueden incorporar a Rhodes. Dijo Rosen tras pensarlo un momento. Ah, cierto, también está Wanda. Es como yo. Aunque no se unirá directamente, puede servir como asesora, igual que yo. Si tienen una emergencia y no pueden contactarme, pueden contactarla a ella. Aunque Rosen conocía a muchos otros superhéroes, los menospreciaba, como a los defensores, o a algún tipo desafortunado. Ya sea Thor, Daisy Hansen u otros que aún no habían tenido su oportunidad de aparecer. O personas a las que Rosen planea atacar en el futuro y que no quiere cerca de los Vengadores, como Black Panther, Namor o los Eternos. En ese caso, Hank Pym está en tus manos, capitán. ¿Cuál es tu decisión con respecto a tu idea de infiltrarte en S.H.I.E.L.D. a través de la señora Carter? Le preguntó Tony a Steve. Estoy de acuerdo. Iré. Dijo Steve con voz grave. Entonces Sharon Carter también está en tus manos. En cuanto a Frank Castle, Bucky y yo nos encargaremos de él. Nos separaremos a partir de ahora, ¿qué te parece? Decidió Tony. Sin problema. Steve y Bucky no pusieron objeciones. Rosen también asintió levemente. Poco después de que Hank Pym tomara su decisión, Steve Rogers, con la ayuda de Tony, abordó un jet privado rumbo a Londres. Su viaje fue de gran repercusión. Casi cualquiera que conociera al Capitán América podía adivinar su propósito. El ejército era prácticamente impotente para detenerlo, ya que no tenía mucha relación con Peggy Carter. S.H.I.E.L.D. actuó con mucha más rapidez. Nick Fury, al recibir la noticia, partió inmediatamente hacia Nueva York para realizar su tercera visita a Peggy Carter, la exdirectora retirada, con la esperanza de persuadir al Capitán América para que se uniera a S.H.I.E.L.D. Muchos de los informantes de Tony también estaban distraídos por las acciones de Steve.
Por lo tanto, Tony comenzó fácilmente a investigar a William Rollins, el superior que incriminó a Frank Castle, junto con Bucky Barnes. Una vez que reunieron todas las pruebas, no tuvieron que hacer nada más. Simplemente se las entregaron a Frank. En cuanto a Rosen, regresó a casa y le dijo a Jessica que informara a Tony. Luego se dirigió a la aislada villa de Hank Pym. Dentro, Hank Pym estaba en su laboratorio, trasteando con un túnel cuántico incipiente. De repente, pareció presentir algo, se levantó apresuradamente y corrió a la habitación donde guardaba su traje. Solo suspiró aliviado al ver que la puerta de seguridad seguía intacta. Tras pensarlo un instante, la abrió. Pero al segundo siguiente, su expresión cambió. El traje de Ant-Man y las partículas Pym, que deberían haber estado guardadas en la caja fuerte durante mucho tiempo, no estaban por ninguna parte. Preso del pánico, Hank Pym usó inmediatamente su controlador de hormigas para ordenar a todas las hormigas de la villa que iniciaran una búsqueda exhaustiva en los alrededores. También se preparó para ir a la sala de monitoreo a revisar todas las grabaciones de vigilancia. Como el primer Ant-Man y agente de élite de S.H.I.E.L.D., la vigilancia y defensa de su vida por parte de Hank Pym podía describirse como implacable. Normalmente, nadie en el mundo debería poder escapar de la vigilancia de su villa, especialmente esas hormigas que dependen de feromonas para monitorear. Desafortunadamente, Hank Pym, el primer Ant-Man, aunque increíblemente poderoso tanto en tecnología como en habilidades personales, es como Tony Stark. Su comprensión se limita a la ciencia. Es completamente ignorante de la magia, algo que no tiene relación con la ciencia. Creo que estás buscando estas cosas. Justo cuando Hank Pym se preparaba ansiosamente para cruzar la sala de estar hacia la sala de monitoreo, una suave voz masculina surgió repentinamente del interior. Una persona apareció sin previo aviso en una silla de la sala de estar. Sobre la mesa frente a él, igual de inesperadamente, aparecieron una prenda de ropa y varios tubos de ensayo que contenían un líquido rojo. Estos eran el traje de Ant-Man y las partículas Pym que Hank Pym buscaba ansiosamente. Sin duda, esta persona era Rosen, quien había venido a reclutar a Hank Pym para los Vengadores. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Preguntó Hank Pym, mirando el joven rostro de Rosen con sorpresa y seriedad. Como Ant-Man, que puede crecer o encogerse a voluntad, esta habilidad de aparecer silenciosamente en cualquier lugar ha sido su especialidad durante décadas. Pero ahora, alguien le ha robado lo más importante de la manera que mejor sabe hacerlo, y luego se ha presentado ante él. Y es un hombre joven. Hank Pym no pudo evitar sorprenderse. Mi nombre es Rosen, también puedes llamarme el profeta, soy un mago. Se presentó Rosen. En cuanto a mi propósito aquí, Dr. Pym, por favor, tenga la seguridad de que solo quiero charlar un rato con usted, no tengo malas intenciones. ¿Un mago? Independientemente de si eres un mago o no, tu comportamiento de tomar sin permiso y entrar sin previo aviso no parece indicar que no tengas malas intenciones en absoluto, se burló Hank Pym. ¿Un mago? Pym, que siempre había creído en la ciencia, no creía en la magia en absoluto. Incluso si existiera, era solo tecnología que no se había comprendido. En cierto modo, la idea de Pym no está del todo equivocada. No tuve otra opción. Después de todo, las habilidades de Ant-Man son bastante problemáticas. Si te hubieras puesto el traje antes, tal vez no te habría encontrado. Así que es mejor tomar precauciones. Dijo Rosen con una sonrisa, sin inmutarse por el sarcasmo de Pym. Tienes razón. Entonces, ¿de qué quieres hablar, mago? Hank Pym resopló, se sentó frente a Rosen y preguntó. Sin embargo, en secreto, ya había comenzado a controlar a sus hormigas mascota, tratando de recuperar la iniciativa. Dr. Pym, por la seguridad de sus pequeñas mascotas, creo que será mejor que no haga movimientos precipitados. Con la fuerza actual de Rosen, ¿cómo no iba a notar el comportamiento de las hormigas? Simplemente sonrió, y una fina capa de escarcha comenzó a extenderse desde él. Las hormigas que intentaron acercarse sigilosamente se congelaron al instante. Para insectos como las hormigas, las bajas temperaturas son extremadamente mortales. Esto es solo una advertencia. Si vuelve a suceder, todas las hormigas de la vida podrían ser exterminadas. Rosen advirtió de nuevo al atónito Hank Pym. Hank Pym, mirando la escarcha que rodeaba a Rosen, se quedó sin palabras. ¿De verdad podía haber magia en este mundo? No, eso no es correcto. Debe ser sol o algún tipo de dispositivo de baja temperatura. Hank Pym se convenció a sí mismo.
Pero ya fuera magia real o algún tipo de dispositivo de baja temperatura, había perdido por completo la iniciativa en la conversación. Entonces, ¿de qué quieres hablar? Hank Pym respiró hondo y preguntó de nuevo. Esta vez, realmente no se atrevió a hacer el más mínimo movimiento. 3 cosas. Primero, la historia oculta detrás de tu conflicto con Howard Stark cuando estabas en Shield. Segundo, sobre Pym Technology y Darren Krause. Tercero, sobre tu esposa, Janet Van Dyne, que sigue viva. Dijo Rosen, frase por frase. Tras escuchar las 2 primeras cosas, Hank Pym solo frunció ligeramente el ceño. Pero al oír a Rosen decir que Janet Van Dyne seguía viva, se puso de pie de inmediato, emocionado. ¿Hablas en serio? ¿Janet está viva? ¿Has estado en el reino cuántico? Preguntó Hank Pym en voz alta. Tras una conversación de casi 1 hora, Rosen finalmente convenció a Hank Pym. Sin embargo, el resultado específico de la persuasión difirió ligeramente de lo que Rosen les había dicho a Tony y a los demás en la villa de Tony. La cooperación de Hank Pym, o mejor dicho, su destinatario del servicio, no eran los Vengadores. Era únicamente Rosen. Esto no fue un accidente. Era el plan original de Rosen. En el plan de Rosen, los Vengadores eran meras herramientas que él utilizaba. Por lo tanto, ¿por qué serviría a los Vengadores sin motivo alguno? Por supuesto, Hank también aceptó unirse a los Vengadores, pero solo porque era una tarea que Rosen le había encomendado. De lo contrario, no habría obedecido las órdenes del hijo de Howard, aunque ya sabía por Rosen que no era Howard quien intentaba replicar en secreto las partículas Pym, sino Hydra. La tolerancia de Howard hacia este comportamiento era en realidad un intento de exponer a los agentes de Hydra ocultos en Shield. Como fundador de Shield, aunque existían controles y equilibrios por parte del gobierno y otras fuerzas, después de décadas al frente de la organización, ¿cómo podía ignorar los problemas? El problema era que Hydra ya había penetrado profundamente en el núcleo mismo de Shield, mucho más gravemente de lo que Howard podría haber imaginado, hasta el punto de que no solo no logró resolver el problema, sino que él mismo se convirtió en víctima de la espada de Hydra de Bucky. Hank Pym suspiró profundamente al enterarse por Rosen. En sus primeros años, él y Howard habían tenido una buena relación. Fue Howard quien lo invitó a unirse a Shield. La ruptura definitiva entre ambos se debió únicamente a que Shield intentó replicar secretamente las partículas Pym. Aparte de eso, no existían otros rencores personales entre ellos. En cuanto a que Wasp cayera al reino cuántico durante la misión, fue simplemente su decisión. De hecho, Hydra también estuvo detrás de la crisis de los misiles. Por lo tanto, en teoría, Hydra también era enemiga de Hank Pym. Solo después de enterarse de la existencia de Hydra, Hank Pym comprendió tardíamente que muchos de los problemas que había encontrado en Shield tenían sentido. Hydra le estaba poniendo obstáculos. Al recordar la traición y el secuestro del protegido de Pym Technology, Darren Krause, Hank Pym, ahora conociendo la verdad, comprendió de repente las acciones de Howard en aquel entonces. Sin embargo, comprender no significaba perdonar a Howard. Según Rosen, Howard, incluyendo a Peggy Carter, claramente percibían los problemas dentro de Shield, pero no se lo dijeron, e incluso cuando él y ellos se distanciaron, no estuvieron dispuestos a dar muchas explicaciones. Esto era claramente una falta de confianza. Naturalmente, Hank Pym albergaba resentimiento por esto. ¿Así que ahora quieres que cuide a los hijos de Howard? ¡Qué broma! Ya verás cómo le doy una lección. Pensó Hank Pym para sí mismo, preparándose para desahogar su ira con Tony. Rosen era muy consciente de esto, pero no le importaba. Si bien Hank Pym era terco, era bastante mayor y tenía un buen sentido de la justicia. Podría complicarle las cosas a Tony en asuntos triviales, pero no dudaría en los importantes. «Estas son partículas Pym. Son hermosas», exclamó Rosen con aprobación, mirando los tubos de ensayo llenos de líquido rojo. La flota del universo Alien finalmente podría ser llevada a otros universos. Tras convencer a Hank Pym, proporcionarle partículas Pym a Rosen era lo más lógico. Por supuesto, Hank Pym solo le daría las partículas Pym y la tecnología de aplicación. Jamás le entregaría la fórmula de fabricación. Era prácticamente su salvavidas. A Rosen no le preocupaba esto. A corto plazo, el suministro de Hank Pym era suficiente. En cuanto al futuro, con tantos científicos en los universos de Tobey Spider-Verse y Alien, ¿acaso no podrían replicarlas todas? Especialmente en el universo de Alien, la tecnología era mucho más avanzada que en el nuestro. La probabilidad de replicar las partículas Pym seguía siendo muy alta.
Por supuesto, como recompensa por la entrega de las partículas Pym a Hank Pym, Rosen también usó una poción para restaurar la vida de Hank Pym. Aunque Hank Pym aún tenía mucha energía, de lo contrario, no habría podido enfrentarse a la mitad de los Vengadores en ese hipotético universo a su avanzada edad, por mucha energía que tuviera, eso no podía cambiar el hecho de que era viejo. Por eso, en el futuro, elegiría cuidadosamente a Scott Lang como su sucesor para detener a Darren Krause y otras cosas, en lugar de hacerlo él mismo. Porque él mismo sabía muy bien que sin un físico joven, realizar esas tareas de alta intensidad era extremadamente arriesgado. Si Pym en ese estado se uniera a los Vengadores y llevara a cabo diversas misiones, enfrentándose a Hydra y a los ejércitos Chitauri, Rosen estaba realmente preocupado de que el anciano muriera repentinamente en el campo de batalla. Su muerte era un asunto menor, pero la pérdida de su suministro de partículas Pym sería un gran problema. Por lo tanto, era absolutamente necesario permitir que Hank Pym se recuperara. Si bien la poción de vida era una poción curativa, esencialmente restauraba las heridas reponiendo la fuerza vital. Para la especie sobrehumana de Azeroth, esta fuerza vital revitalizada solo servía para curar heridas. Sin embargo, para los humanos del universo Marvel, bastaba con retrasar considerablemente el envejecimiento, fortalecer el cuerpo e incluso, hasta cierto punto, prolongar la vida. Esto ya lo habían comprobado Norman Osborn, Obadiah Stanislav, Anton Banco, el Dr. Otto y muchos de sus subordinados. Y Hank Pym volvió a experimentar las maravillas de la magia. Tras beber la poción de la vida, él, que antes parecía mucho mayor de lo que era, de repente lucía mucho más joven. Pareces mucho más joven. ¿Y quién es él? Justo cuando Rosen había logrado su objetivo y estaba a punto de marcharse, regresó Lope Van Dyne, la hija de Hank Pym, que adoptó el apellido de su madre. Se sorprendió al ver a su padre, de repente radiante, y, por supuesto, enseguida se fijó en el desconocido, Rosen. Esto despertó la curiosidad de Hope. En su recuerdo, Hank Pym, ese anciano testarudo, casi no tenía amigos y desde luego no se relacionaba con los jóvenes. Rosen, sin embargo, parecía mucho más joven que ella. Dejando de lado cómo Hank Pym explicó a Rosen y los asuntos que Rosen le había contado a su hija, Rosen, después de obtener las partículas Pym y la tecnología relacionada, se dirigió inmediatamente al universo Alien. Habiendo resuelto el asunto con Hank Pym, los asuntos de los Vengadores dejaron de ser temporalmente su preocupación. Los asuntos restantes serían manejados naturalmente por Tony y Steve. Si ni siquiera podían manejar esto, no habría necesidad de los Vengadores. Rosen ahora solo quería cargar rápidamente las naves espaciales desde la estación UP a su espacio del sistema. Su urgencia no se debía, naturalmente, al ejército Chitauri, que no llegaría a la Tierra hasta dentro de varios años. De hecho, usar la flota alienígena para enfrentarse al ejército Chitauri es como usar un cañón para matar un mosquito. Si bien los Chitauri son invasores alienígenas tecnológicamente avanzados y poderosos en este universo, en el universo Marvel son simplemente intrusos insignificantes. Son una civilización interestelar común y corriente. Si no fuera por Thanos, habrían sido aniquilados incontables veces. La Tierra, en el universo de Alien, sin embargo, es una civilización interestelar verdaderamente grande. Aunque no ha encontrado grandes competidores en su desarrollo, y si bien no se puede comparar con civilizaciones interestelares establecidas como los Kree o los Nova en el universo Marvel, definitivamente no es algo que los Chitauri puedan desafiar fácilmente. Su tecnología de motores más rápidos que la luz es suficiente para aplastar a muchas civilizaciones en el universo Marvel. Por lo tanto, para Rosen, el propósito principal de la flota alienígena es, en realidad, desarrollar el multiverso en constante expansión, especialmente porque, justo al día siguiente de que Rosen abandonara Kamartaj, su tienda volvió a contar con una versión multiversal del Portal Oscuro. Debido a la situación de Hank Pym, aún no ha explorado el nuevo universo. Si el nuevo universo es un mundo de superhéroes típico, como nuestro universo o el universo 96283, donde la Tierra es el escenario principal, entonces la necesidad de una flota espacial no sería tan urgente. Pero ¿y si se trata de un universo espacial como el de Star Wars? Si bien las naves de guerra del universo alienígena no se comparan con las de Star Wars, son sin duda suficientes como medio de transporte. Además, en universos con guerras a gran escala o donde Rosen necesita establecer un dominio amplio, la existencia de una flota espacial es significativa. Después de todo, una flota espacial no se limita a naves de guerra individuales. También incluye ejércitos como el Chitauri, transportados dentro de esas naves.
En cuanto al problema de que el espacio del sistema de Rosen no pueda albergar seres vivos, en realidad no es un problema. Rosen nunca tuvo la intención de que los humanos controlaran esta flota que usaría para explorar y conquistar el multiverso. En cambio, planeaba usar androides. Después de todo, usar humanos para controlar esta flota que algún día vagaría por el multiverso presentaría desafíos significativos en términos de logística, ciclos de vida humanos, estrés psicológico y otros factores. Sin embargo, estos problemas son completamente inexistentes para los androides. ¡Qué tecnología tan asombrosa! Al ver una nave de guerra de 1 kilómetro de largo, junto con todo lo que había dentro, encogerse instantáneamente al tamaño de una maqueta de apenas 1 metro de altura, Lee, el androide que previamente se había sometido a Rosen y había sido llevado de vuelta al Nexus, no pudo evitar exclamar con asombro. El poder de las partículas PIN reside en el hecho de que no solo magnifican o encogen un solo objeto aislado. Pueden encoger una cosa entera, incluyendo todo su interior, al mismo tamaño. Como Hank Pym, que podía convertir un edificio entero en una maleta. Por eso, en Avengers Endgame, Thanos en 2014 solo necesitó una partícula PIM para teletransportar su santuario, junto con todo su ejército, a 2023. Y ahora, Hank Pym le ha dado a Rosen 32 partículas PIM. Así que, si Rosen lo necesitara, podría encoger 32 naves de guerra sobre sí mismo a la vez. Sin embargo, no es necesario. Después de todo, cada partícula PIM solo se puede usar una vez. Es un artículo consumible. Además, el número de androides actualmente capaces de servir como tripulación y soldados de naves de guerra sigue siendo relativamente pequeño. Aunque después del incidente de Paradise Star, Rosen obtuvo tecnología de fabricación de androides de Prodigy Corporation a través de los contactos de Fridair y estableció secretamente una línea de producción en Erup. El plazo sigue siendo corto y el número de androides producidos es limitado. No se trata de robots de gama baja. Son productos de gama alta. Tanto los costos de fabricación como los procesos son muy exigentes. Por lo tanto, aunque Rosen controla efectivamente los recursos de toda la estación espacial UP, sigue siendo imposible lograr una producción a gran escala rápidamente. De lo contrario, los androides en el universo Alien ya se habrían multiplicado. La limitación en su número no se debe únicamente a la traición de unos pocos androides. Así pues, en el último periodo, el número de androides producidos apenas ha sido suficiente para llenar 3 naves capitales del Imperio de los Tres Reinos. Sin embargo, para Rosen, esto es suficiente por ahora. Después de todo, no tiene prisa por librar ninguna guerra espacial. Su principal objetivo es la exploración y el desarrollo. 1 para uso principal, 2 como reserva. Más que suficiente. De ahora en adelante, tú y la Legión de Hierro seréis mi principal apoyo en la exploración del multiverso. No me defraudéis. Le dijo Rosen a Lee, guardando las 3 naves de guerra encogidas. Por supuesto, maestro, la Legión de Hierro está dispuesta a ser vuestra espada. Asintió Lee. Ella y los demás miembros de la Legión de Hierro se habían convertido ahora de todo corazón en subordinados de Rosen. La razón era simple. Rosen les crearía compañeros, les brindaría respeto e incluso les concedería cierto grado de libertad. Según la promesa de Rosen, serían prácticamente libres a menos que estuvieran en misiones o necesitaran viajar por el espacio. Estas cosas eran casi imposibles para ellos en los universos anteriores de Xenoverse. Si bien poseían algunas emociones, los androides no eran humanos y no tenían tantas necesidades materiales ni deseos psicológicos. Lo que deseaban era simplemente eso. Por supuesto, a cambio, jurarían lealtad a Rosen. Estos androides no pusieron objeción alguna. Al fin y al cabo, incluso con su lealtad a Rosen, seguían siendo guerreros, no sirvientes de la humanidad como lo habían sido en el pasado. Tras retraer las 3 naves espaciales encogidas, Rosen no se apresuró a realizar la transmigración. Aún no había terminado la misión de la historia del sistema de esta semana. Aunque ha pasado más de 1 mes desde la actualización del sistema, la subestimación inicial de Rosen de las mecánicas de la mazmorra y su falta de comprensión llevaron a su derrota bajo el asedio de 3 semidioses, perdiendo una semana. Sin embargo, a partir de la segunda semana, Rosen se volvió más cauteloso. Aunque cada mazmorra seguía presentando al menos 3 jefes de nivel semidios, Rosen no volvió a fallar. Por lo tanto, en el último mes, ha superado con éxito 6 niveles, y esta semana abordará el 7º. Sin embargo, vale la pena mencionar que la mención del sistema sobre el equipo y los objetos que Rosen puede obtener en las batallas, y la situación real con respecto a los personajes no protagonistas como seguidores, fue algo inesperada.
Inicialmente, esperaba que las recompensas de la campaña fueran similares al botín obtenido al derrotar monstruos en el juego, como el anillo del noble y el cinturón de poder, o quizás algo como la armadura de cuchillas y la máscara de la muerte que había comprado anteriormente. Sin embargo, tras derrotar con éxito a los semidioses oso corruptos Ursoc y Ursol, así como a la semidiosa arpía Aviana, en la primera misión, Rosen obtuvo 3 piezas de equipo. La garra corrupta de Ursoc, la garra corrupta de Ursol y el garnir corrupto. Quienes no estén familiarizados con World of Warcraft, la secuela de Warcraft III, especialmente con la expansión Legión, generalmente desconocen estos 3 objetos. Sin embargo, quienes hayan jugado a dicha expansión probablemente reconocerán la garra de Ursoc y el garnir, ya que se trata de 2 artefactos pertenecientes a la clase druida. Uno para sanación y otro para tanquear. En cuanto a la garra de Ursol, es un objeto de nivel azul de la expansión Burning Crusade, pero la que tiene Rosen es claramente diferente a la del juego. Puede sentir con claridad que el poder que contiene este objeto no es más débil que el de los otros 2. Por supuesto, en el juego, estos 3 objetos son normales, sin ninguna mención de corrupción o contaminación. Pero el que tiene Rosen, al igual que sus dueños originales, es una versión anormal. Además, a diferencia del juego, estos 3 objetos no muestran ninguna bonificación de atributo explícita. Cada objeto solo tiene una simple descripción principal. Al usarlo, puedes poseer el poder de Ursoc/Usol/Aviana. Por supuesto, debido a que los 3 objetos están corrompidos y profanados, hay 2 líneas en letra más pequeña después de la descripción principal. La primera línea dice: al igual que su dueño, ha sido afectado por un poder corrupto. El uso excesivo afectará la mente del usuario. La segunda línea dice: este objeto puede purificarse infundiéndolo con suficiente energía natural. Aunque los 3 objetos tenían efectos secundarios, Rosen los probó tras adquirirlos y descubrió que sus mejoras en sus estadísticas no eran significativas, y el supuesto poder corrupto no tenía ningún efecto. Si bien los 3 eran bastones, sus funciones diferían enormemente. La garra de Ursoc aumentaba principalmente la fuerza, otorgándole a Rosen unos 100 puntos de fuerza, con incrementos mínimos en agilidad e inteligencia, apenas unos 12 puntos cada una. La afirmación de poseer el poder de Ursoc era una broma. Rosen había sentido claramente durante su lucha con Ursoc que este semidios oso gigante no era mucho más débil que él en términos de fuerza pura. Es decir, al menos 1000 o más. Por lo tanto, el poder real contenido en este artefacto era solo una décima parte del de Ursoc. Pero esto era normal. El equipo es, en última instancia, solo equipo, y no se puede comparar con el cuerpo original. La garra de Ursol era similar, con la diferencia de que sus mejoras eran relativamente más uniformes, aumentando la fuerza, la agilidad y la inteligencia en unos 40 puntos cada una. Garnier principalmente potenció la inteligencia, aumentándola en unos 100 puntos, y la fuerza y la agilidad también aumentaron en una docena de puntos. Los 3 equipos ofrecen aproximadamente el mismo aumento general, pero sus tendencias de atributos directos difieren. Este nivel de aumento no es inútil para Rosen, pero es mejor que nada. Además, Rosen no puede usar los 3 bastones a la vez. Pero Rosen no se quejará. Sí, este nivel de aumento no le es muy útil. ¿Pero qué pasaría si una persona común lo usara? Crearía instantáneamente a 3 superhumanos. Si bien no es comparable a los mejores superhumanos del universo Marvel, aplastaría fácilmente a los supersoldados. Las estadísticas tridimensionales promedio del Capitán América son solo de 2 dígitos. Lo que Rosen encuentra interesante es que estos 3 equipos también vienen con un efecto bastante mágico: la transformación. Permiten al usuario convertirse en una figura de 3 personas y media y usar algunas de sus habilidades, hechizos, durante la transformación. Eso es bastante divertido. Por lo tanto, estos 3 equipos aún tienen sus méritos. El problema restante radica en la energía corrupta que porta el equipo. Como poseedor de la habilidad Guardián del Bosque, un héroe experto en el uso del poder de la naturaleza, Rosen obviamente también poseía dicho poder. Sin embargo, dado que este poder no era adecuado para el combate y Rosen no disfrutaba particularmente de un rol de apoyo, lo usaba con moderación. Esto no le impidió intentar purificar las 3 piezas de equipo con el poder de la naturaleza. No obstante, los resultados fueron mediocres. Las 3 piezas estaban demasiado corrompidas. Si bien Rosen podía purificarlas, sería un proceso muy largo.
Rosen calculó que para purificar completamente incluso una sola pieza, tendría que sostenerla diariamente y canalizar energía natural continuamente hacia ella durante 2 o 3 meses. Si el proceso se interrumpe, podría tardar aún más, ya que la energía corrupta en su interior también puede contraatacar. Sin embargo, a Rosen se le ocurrió rápidamente una idea ingeniosa. Purificar con el poder de la naturaleza es lento. ¿Podría absorber la energía corrupta en su lugar? La supuesta energía corrupta es en realidad energía de sombra. Este es uno de los poderes que Rosen usa con frecuencia, razón por la cual los efectos secundarios de las 3 armas no le afectaron. Aunque las 3 armas contenían una cantidad considerable de energía de sombra, Rosen sintió que no era suficiente para afectar su mente. Así que lo intentó, y de hecho fue mucho más rápido que purificar con el poder de la naturaleza. Sin embargo, absorber por completo la energía de sombra de una sola pieza de equipo aún requiere bastante tiempo. En más de un mes, Rosen solo purificó un bastón de Ursol. Y si el primer nivel de la mazmorra otorgaba un objeto tan bueno, el equipo que se obtiene en las mazmorras posteriores naturalmente sería igual de bueno. En el segundo nivel, Rosen se enfrentó de nuevo a 3 semidioses. El dios jabalí Agamagan, el dios pantera gris Asaman y el alma lunar el Alausen. Los oponentes del tercer nivel fueron ligeramente diferentes. Se encontró con un Grommelskream claramente mejorado, junto con 2 orcos que no deberían haber aparecido. Kilrog de Adeya y Lantresor Fireblade. Al igual que Gron, estos 2 también estaban mejorados, con un poder comparable al de los semidioses. Sin embargo, habiendo derrotado ya a 6 semidioses, la aparición de 2 orcos inesperados parecía bastante normal. En el cuarto nivel, Rosen finalmente se topó con otra raza principal de Warcraft, los elfos de la noche. Fue también en este nivel donde Rosen consiguió su primer seguidor. La cuarta instancia de la campaña de los orcos de Tichondrius, el alma de Valle Cenizó, se centra principalmente en liderar a Grom y al clan Canto de guerra contra los elfos nocturnos. Aquí, Rosen se enfrenta a 3 jefes especiales. 3 héroes elfos nocturnos mejorados que no aparecen en Warcraft III. El archidruida Fandral Stagelm, la archidruida Eleret Lefrar, la jefa de la pesadilla Esmeralda, y el dragón verde Leton, uno de los 4 dragones verdes de la pesadilla. Aunque estos 3 jefes también están mejorados, con una fuerza comparable a la de semidioses, no representan una gran amenaza para Rosen. Sin embargo, el primer seguidor que Rosen recluta en esta instancia no pertenece ni a los elfos nocturnos ni a los orcos, Horda. En cambio, se trata de un personaje especial que apareció brevemente en la batalla original. Natrezim, el líder de la raza Señor del Terror, Tichondrius. De hecho, poder someter a este tipo como su primer seguidor fue completamente inesperado para Rosen. Aunque el sistema decía que podía someter seguidores en las mazmorras, no proporcionaba un método claro. Sin embargo, basándose en su exploración de las mazmorras anteriores, Rosen estaba seguro de que los jefes de las mazmorras diseñadas específicamente para él no podían ser sometidos. Los soldados producidos en masa estaban descartados. Los personajes principales de las mazmorras probablemente tampoco funcionarían. Al menos Thrall, Cairne Bloodolf, Grom y otros personajes importantes de la Horda, por mucho que Rosen los amenazara o tentara, no mostraban ninguna intención de convertirse en sus seguidores. Por supuesto, también podría deberse al principio de que los orcos nunca serán esclavos. Por lo tanto, Rosen seguía sin tener ni idea de cómo conseguir seguidores antes de encontrarse con Tichondrius. Es esta mazmorra del alma del Valle de Aspen. En ese momento, Rosen ya había derrotado a 3 jefes, completado la línea de misiones principal y, como en las mazmorras anteriores, estaba usando la semana posterior a completar la mazmorra para recorrer todo el mapa. Aunque cada jefe en cada nivel le dio una pieza de equipo comparable a la garra de Ursok, considerada un objeto de nivel divino. El segundo jefe, Agamagan, le dio una armadura llamada Cuerpo Corrupto de Agamagan, que aumentó la fuerza y la defensa. El dios Pantera Gris, Asaman, le dio una capa llamada Piel Corrupta de Asaman, que aumentó la inteligencia y el poder de hechizos. El alma lunar Elar Olorsen le dio un par de dagas llamadas Colmillos Corruptos de Elar Olorsen, que aumentaron las estadísticas promedio. El tercer jefe, Gron, le dio un hacha de batalla, el hacha del verdugo de Garrosh Grito Infernal Corrupta, que aumentó la fuerza y la habilidad con el hacha. Kilrog Ojo Muerto le dio el Ojo Oscuro de Kilrog, un accesorio que aumentó la inteligencia y el poder de hechizos. La Entresor Hoja de Fuego le dio a los guanteletes del Maestro de la Espada Corruptos, que aumentaron las estadísticas promedio y la habilidad de combate cuerpo a cuerpo.
El cuarto jefe, Fandral Stagelm, le dio la guadaña llameante de Fandral, que mejoró las estadísticas promedio. Yerid Lefraar le dio el diamante de la furia del viento, que mejoró la inteligencia y el poder de hechizos. El dragón verde Leton le dio el martillo de la furia de la bestia, un aumento de fuerza. Se puede decir que los jefes especiales en cada nivel sueltan los mismos objetos. Fuerza, inteligencia y promedio, agilidad. Cada pieza es poderosa y práctica, adecuada no solo para agregar equipo a las ranuras propias sino también para entrenar subordinados. Sin embargo, además de estos poderosos objetos de equipo, los monstruos en cada nivel también sueltan algunos objetos. Aunque la mayoría son equipo común y objetos que se pueden comprar en la tienda, todo ayuda. Rosen ciertamente no podía dejarlos pasar. Fue durante este proceso que Rosen se encontró con Maronos, que estaba usando su propia sangre para crear el Pozo del Caos, y Tichondrius, quien le aconsejó que lo hiciera. Aunque es una mazmorra, cada NPC dentro de ella posee su propio pensamiento independiente. Incluso personajes de la historia como Thrall y Gron, asignados directamente como aliados por el sistema, no obedecen completamente las instrucciones de Rosen. Ni hablar de personajes secundarios como Manonos y Tichondrius. Por lo tanto, es obvio lo que harían los dos demonios mayores al ver sus acciones expuestas. Atacaron a Rosen, el humano que se había entrometido repentinamente, sin dudarlo. Sin embargo, está claro que si Archimonde o Kil'jaeden, cuya fuerza es ligeramente superior a la suya, hubieran estado presentes, Rosen podría haber sido más cauteloso. Pero estos dos... Así, Manonos fue rápidamente partido en dos por el hacha del verdugo grito infernal de Rosen. De todos modos, según el sistema, con la misión principal completada, las acciones de Rosen dentro del mapa de la mazmorra actual no afectarían a la siguiente mazmorra. Por eso, en la tercera etapa, Rosen mató a uno de los HMM. Pero la razón por la que aún pudo estar del mismo lado que otro Grom en el cuarto nivel fue porque, al ver a Maronos, que era mucho más fuerte que él, ser asesinado tan fácilmente por Rosen, Tichondrius intentó escapar de inmediato, pero Rosen lo atrapó en un espacio espejo. Al ver que no podía escapar y que Rosen estaba a punto de matarlo, Tichondrius, que siempre era bueno cambiando de opinión, optó decisivamente por rendirse. Así, Rosen, que originalmente estaba a punto de matarlo, ganó a su primer seguidor. Además, a diferencia de las circunstancias normales, es imposible obtener la verdadera lealtad de un señor del terror, pero un seguidor reconocido por el sistema tiene una lealtad del 100%. Así que Rosen no tuvo que preocuparse de que Tichondrius tuviera motivos ocultos después de rendirse. Por supuesto, según la explicación del sistema, debido a que Tichondrius fue tomado como seguidor por Rosen, aunque aparecerán nuevos Tichondrius en niveles posteriores, solo serán NPC puros, y Rosen no podrá someterlos una segunda vez. A Rosen no le importaba esto. Lo que más le importaba era haber tomado a Tichondrius, el señor del terror, como seguidor. Comparados con otras razas en Warcraft, los señores del terror, con su dominio de la transformación, el engaño y la manipulación, junto con una formidable destreza en combate y habilidades casi omnipotentes, serían sin duda el mayor activo para el futuro desarrollo del multiverso por parte de Rosen. Por lo tanto, dado el precedente de Tichondrius, Rosen no dudó en convertir a la raza de los señores del terror en su objetivo principal para reclutar seguidores. Desafortunadamente, el número de señores del terror que aparecen en la historia de Warcraft es limitado. De lo contrario, Rosen podría haber utilizado fácilmente a esta raza como espías por todo el multiverso, como Denatrius, el creador de la raza de los señores del terror. ¿No sería eso mucho más efectivo que los Skrulls? En cuanto a por qué Tichondrius, que se ha convertido en seguidor de Rosen, no está a su lado, pues, por supuesto, es porque ha usurpado el cuerpo de una figura importante de este universo como agente encubierto. En las montañas Stone Talon, la figura de Rosen apareció en el campamento orco. No muy lejos, Thrall y Cairne Bloodwolf estaban uno al lado del otro, discutiendo algo. Este era el sexto nivel de la mazmorra, la búsqueda de Wyvern. En cuanto al quinto nivel, sin duda, Rosen se enfrentaba a un Cenarius fortalecido y a su hija Dríada Lunara, así como al dragón verde Missandei. Incluso con Gron bebiendo la sangre de Manonos, el Cenarius fortalecido no era alguien con quien Gron pudiera lidiar. Al final, fue Rosen quien tuvo que depender de él. ¿Cuánto tiempo sin verte, Thrall? ¿Qué te trae por aquí hoy? Rosen se acercó familiarmente, saludando a los dos futuros líderes de la tribu. Ha pasado mucho tiempo, en efecto. El mensajero me comentó que has sido de gran ayuda para Gron. Thrall saludó a Rosen con calidez.
Dado que Grom era el protagonista de las dos misiones anteriores, hacía tiempo que Thrall no veía a Rosen. Has llegado en el momento justo. Nos hemos topado con un pequeño problema. Un grupo de humanos nos bloquea el camino hacia la cueva del oráculo. Necesitamos encontrar una solución. Cain sugirió usar a los numerosos wyverns que nos rodean, pero creo que tú también podrías ayudarnos a investigar la situación desde el punto de vista de los humanos. Para ser honesto, aunque nos han bloqueado el paso, no parece que tengan intención de declararnos la guerra. Después de todo, eres humano. Quizás puedas ayudarnos a evitar un conflicto innecesario. Thrall le dijo a Rosen. Aunque no sabía por qué Rosen, un humano, lo ayudaría, Thrall confió instintivamente en Rosen desde el principio, al igual que Grom. Esto era, por supuesto, el efecto de alineación predeterminado del sistema. ¿Humanos? Puedo intentarlo. Conociendo bien la trama, Rosen no se sorprendió en absoluto y aceptó de buen grado la misión de recabar información de los humanos. En cuanto a encontrar a los wyverns, eso, naturalmente, se le dejó a Kane, quien lo propuso. A Rosen no le interesaban esas criaturas. Se veían bastante geniales en el juego, pero después de encontrárselas en la mazmorra, Rosen quedó muy decepcionado. Eran prácticamente indistinguibles de murciélagos gigantes y apestaban horriblemente. Aunque la mazmorra estaba ambientada según la historia de Warcraft, debido a que todos los personajes poseían conciencia independiente, en lugar de ser simples PNJ, las asignaciones de tareas no eran tan rígidas como en el juego. Por ejemplo, aunque esta mazmorra se llamaba Encontrando a los Wyverns, la misión principal era en realidad romper el bloqueo humano y llegar a la llamada Cueva del Oráculo. Por supuesto, basándose en su experiencia previa, Rosen no escaparía de enfrentarse a 3 jefes de nivel semidios. Simplemente no sabía quiénes serían esos 3 jefes. Dado que los oponentes eran humanos, ¿podrían ser Jaina y otros héroes humanos? Pero eso no era necesariamente cierto. Porque los principales oponentes en el tercer nivel también eran humanos, concretamente la vanguardia de Jaina, pero el jefe era Grom, quien debería haber sido un aliado. Muy bien, entonces te lo dejo a ti. Esperaré tus buenas noticias en el campamento. Thrall asintió. Rosen, habiendo recibido la misión, no perdió ni una palabra y desapareció del lugar. Con su dominio de su propio poder, Rosen ahora podía volar. Sin embargo, en términos de velocidad, era mucho más lento que Blind más Windwalk, por no hablar de la teletransportación grupal, aunque esta última requería abrir primero el mapa o tener fuerzas amigas presentes. Así que, a menos que hubiera necesidad de presumir, Rosen seguía eligiendo Blink y Windwalk como sus principales métodos de viaje. No tardó mucho en llegar al campamento humano a mitad de la montaña. Sin embargo, no se reveló de inmediato, sino que continuó permaneciendo invisible y adentrándose más en el campamento humano, preparándose para ver a la famosa Jaina Proudmoore, el personaje perenne de los juegos de Warcraft. Llamarla perenne no es porque siempre sea joven en el juego, sino porque, aunque los líderes de la Alianza y la Horda han cambiado una y otra vez, ella no muestra signos de entrar nunca en la instancia, pero su papel en cada expansión es bastante sustancial. Ahora que tiene la oportunidad de conocerla en persona, Rosen, naturalmente, quiere verla lo antes posible. En la tercera instancia, aunque se encontró con humanos, solo eran su vanguardia. Ella misma no estaba dentro del mapa de instancia. Así que Rosen no la vio. Sin embargo, si Rosen recuerda bien, en esta instancia, aunque no apareció oficialmente en la batalla, sí hizo una aparición formal en la historia final, entrando en la cueva del oráculo antes que Thrall. Por lo tanto, es probable que Jaina se encuentre actualmente en el campamento militar. Y como Rosen esperaba, en lo profundo del campamento humano, en un barracón de madera fuertemente custodiado, Rosen encontró a Jaina escribiendo diligentemente en su escritorio. Esta instancia, diseñada por el sistema, no es un juego en el sentido tradicional, sino uno completamente realista. Por lo tanto, ni las legiones orcas ni las legiones humanas lideradas por Jaina, también forasteras, podían simplemente construir bases parecidas a castillos y mejorar su minería y caza como en el juego. Lo que tenían eran solo grandes áreas de cercas de madera, barracones y tiendas de campaña. Rosen se acercó sigilosamente a Jaina por detrás, la aún joven maga completamente ajena a todo. Rosen no la interrumpió, sino que miró directamente la carta que estaba escribiendo. Sí, era para su padre, a quien estaba a punto de engañar. Gracias a la optimización del sistema, Rosen reconoció de inmediato la escritura azerotiana. Ya fuera humano, elfo, orco o troll, le daba igual.
La carta era de Jaina explicándole su situación en Kalimdor a su padre, el almirante Daelin Proudmoore, y solicitando apoyo. Aunque Jaina era princesa de Kultiras, las tropas que había traído a Kalimdor no eran todas de Kultiras. En cambio, reclutaron restos y refugiados de Lord Aeron y Dalaran, junto con una parte de la flota de Kultiras originalmente estacionada en Lord Aeron. Su fuerza no era formidable. Esta era la razón principal por la que prácticamente no tenían capacidad para resistir a la fuerza orca principal. Podría decirse que el ejército humano actual de Jaina era el más débil entre las diversas fuerzas en Kalimdor. Por lo tanto, Jaina estaba bajo una considerable presión psicológica. En realidad, no tienes que preocuparte tanto, dijo Rosen, revelándose y dirigiéndose a Jaina. Sobresaltada, Jaina se teletransportó lejos de la mesa, sin siquiera tener tiempo de agarrar su bastón. ¿Quién eres? Jaina, creyendo haber escapado, miró a Rosen con recelo, esperando la llegada de los guardias. Si estás esperando guardias, no hace falta. ¿Por qué no echas un vistazo a tu alrededor? Respondió Rosen con calma ante la reacción exagerada de Jaina. Pero al aparecer, ya había activado la dimensión espejo. Ni siquiera con la fuerza de Jaina en esta época, y mucho menos con una versión posterior de Jaina, podría atravesar la barrera espacial.